Queridos hermanos, hoy quiero hablarles de esa manifestación de amor poderosa y grande y universal que es Juan 3:16. Y dice lo siguiente: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, entrega a su Hijo, ¿verdad? A su único Hijo, para que Él, por medio de su presencia fiel aquí en la tierra, fuera crucificado para el perdón de nuestros pecados. Y más aún, hay una promesa muy hermosa que dice que si nosotros creemos en Él, en su Hijo, tendremos la vida eterna. La vida eterna es lo que tú y yo tenemos que codiciar hasta la hora de nuestra muerte, donde lleguemos a encontrarnos de cara a cara con la misericordia de Dios. Digo esto porque muchas veces hemos perdido el norte, hemos perdido la verdadera piedra angular en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por el ruido del mundo. Muchas veces nosotros nos dejamos agobiar por los problemas económicos, familiares, los problemas en las empresas, en el trabajo. Y esas cosas pues son de entendimiento, porque es nuestra condición humana. Pero esas cosas no nos pueden agobiar y no puede ser lo que quebrante y lo que nos robe la paz. Porque si la paz proviene de Dios, si la vida eterna, si Dios está aquí y redimió nuestros pecados con la sangre en la cruz, quiere decir que tu vida y mi vida costó sangre santa derramada en la cruz. Entonces nosotros tenemos que creérnoslo, que Dios es nuestro Padre, que Dios vino a este mundo para rescatarnos del pecado. Ahora bien, nosotros muchas veces, como les dije anteriormente, nos perturbamos y nos agobiamos muchísimo por todas las circunstancias que nos pasan alrededor. Pero fíjense lo que dice un poquito más adelante en Juan 16:24. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. El Señor no solamente nos manda a su Hijo para que nosotros, creyendo en Él, podamos salvarnos y irnos al cielo, sino que también nos manda a pedir para que nuestra alegría sea completa, porque el Señor sabe cuáles son tus necesidades, el Señor sabe cuáles son mis necesidades, y Él solamente Él, con la ayuda de nosotros, ¿verdad?, la vamos a conseguir. Nosotros tenemos que tener en cuenta que con la ayuda de Dios todo lo vamos a lograr. Estamos pasando por momentos difíciles, pero el Señor va a resolver esto a su manera y a su tiempo. Él necesita de nuestras manos, Él necesita de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro corazón para poner en marcha ese plan salvífico que Él tiene para ti y para mí y para toda nuestra familia. Hay que creer en la promesa de Dios. Hay que creer que Él vino al mundo para que muriendo en la cruz nosotros ganáramos la vida eterna. Hay que creer que Él nos manda a pedir para nosotros poder recibir todo lo que nosotros necesitamos y así tener una alegría completa en el Señor. El libro de Proverbios 18:21, queridos hermanos, nos habla a nosotros del poder de la lengua. Y dice lo siguiente, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros abrimos nuestra boca y utilizamos nuestra lengua para hablar. Nosotros tenemos que bendecir, ¿verdad?, nuestro día a día. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, tenemos que bendecir a nuestras familias, tenemos que bendecir nuestras finanzas. Nosotros tenemos que bendecir a nuestra patria. Nosotros tenemos que bendecir nuestro trabajo. Muchas veces nos levantamos con pereza de ir a trabajar, ¿verdad?, cuando tenemos que darle gracias a Dios que no salimos a buscar un trabajo. Muchas veces nos quejamos de que hay frío, de que hay calor. Nos hemos convertido en una máquina de quejarnos las 24 horas del día. Y eso no es el querer de Dios. El querer de Dios es que tú y yo seamos personas que alabemos y bendigamos al Señor en las buenas y en las malas, como hizo Job en el libro de Job. Les invito a leerlo. Entonces, queridos hermanos, el mensaje de hoy es muy preciso y muy corto. Dios nos ama poderosamente. Dios vino al mundo e envió a su único Hijo para que, muriendo en la cruz, se salvara la humanidad. Y nos manda a pedir para que nuestra felicidad sea completa, a pedir con fe, con una oración fervorosa. Dice
el apóstol San Pablo que una oración fervorosa el Señor no la desatiende. Entonces, hagámosle caso a los santos, hagámosle caso al Dios de la vida, al Dios del amor, y verán como nuestras vidas van a ser mucho más fácil, porque dice el Señor que su yugo, en el Evangelio de Mateo se habla de que el yugo del Señor es suave. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Seguir a Cristo no es fácil, y mucho menos imitar la conducta de Jesús, un hombre que fue perseguido, un hombre que fue azotado, que fue crucificado, que fue humillado, pero resucitó al tercer día. Murió por la cruz, pero venció el pecado, venció la muerte y está en medio de nosotros. Y cada vez de que tú y yo hablamos de Dios, dice el Señor, donde dos o más estén en mi nombre, ahí estaré. Son palabras proféticas, son palabras bíblicas. O por eso, querido hermano, te invito a profetizar a partir de hoy bendiciones para tu familia. Bendice tu hogar, bendice tu casa, bendice a tus hijos, a tus esposas, bendice a tu marido, bendice a todo lo que está a tu alrededor. Señor, yo bendigo a mi familia, bendigo a mi trabajo y bendigo todo esto que tú me has dado, porque hay muchas cosas en el mundo que nos perturban y nos roban la bendición de Dios, y no es porque Él no nos las quiera dar, es porque nosotros con nuestras actitudes y con la lengua perdemos la gracia divina. Dios está con nosotros y siempre va a estar con nosotros. Activen la oración, actívense en esa alegría, como dice el apóstol San Pablo en Filipenses 4:4, manténganse alegres en el Señor. E insisto, dice el apóstol San Pablo, manténganse alegres en el Señor. Una persona que cree en Jesús no es una persona que vive amargada. Una persona que cree en Jesús es una persona que vive activamente en Él, activamente en la posición correcta, que es una posición de alegría, plenamente en el Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y a ser positivos y de hoy en adelante a bendecir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Levántense con alegría, acuéstense con alegría y amanezcan dándole gracias a Dios por este nuevo día. Que Dios les bendiga y les haga santos. Amén.